Bienvenidos nuevamente a Medical Plus. Hoy hablaremos de deficiencia de vitamina B12 e hipervitaminosis. ¿Qué debemos buscar y cuándo hacerlo? Este es un escenario que frecuentemente se nos presenta en la práctica clínica, bien sea ambulatoria u hospitalaria, donde tenemos que tener muy claro cuándo debemos sospechar la deficiencia de la vitamina B12 y qué debemos buscar en caso de que los pacientes tengan niveles anormalmente altos de vitamina B12. Pero para poder hablar de este escenario tenemos que partir de entender la fisiología de la vitamina B12, de dónde viene la vitamina B12. Es comúnmente conocido que la principal fuente para nosotros los omnívoros de vitamina B12 es la proteína animal. Entendiendo que, por ejemplo, un huevo puede tener aproximadamente 0.4 gramos de vitamina B12. Sin embargo, la fuente primordial de la vitamina B12 no es como tal los animales, sino que son las bacterias la encargada de producirlo y luego se deposita en la proteína de origen animal y nosotros la consumimos. Una dieta occidental omnívora tiene en promedio entre 5 a 30 microgramos día de vitamina B12, teniendo en cuenta que hay ciertas proteínas que tienen más vitamina B12 por gramo, como por ejemplo las almejas. Los requerimientos diarios, sin embargo, son mucho menores a eso y es en promedio entre 1 a 2.4 microgramos. ¿Por qué es importante la vitamina B12? Porque va a ser fundamental para diferentes procesos fisiológicos. El primero de estos, la síntesis de ADN, y el metabolismo energético también usa la vitamina B12 en sus intermediarios. Entonces se absorbe la vitamina B12 como lo vemos en esta figura y va a ser utilizada para la adenosylcobalamina, que va a ser útil para el paso de metilmalonil-CoA a succinil-CoA, utilizado en el metabolismo energético. Y acá tenemos la metilcianocobalamina, que es útil para pasar de homocisteína a metionina. Ojo, recuerden estos intermediarios entonces. Adenosil B12 me sirve para pasar de metilmalonil-CoA a succinil-CoA y metil B12 me sirve para pasar de homocisteína a metionina. Son fundamentales para estos pasos. Por tanto, si no tenemos vitamina B12 se van a acumular el metilmalonil-CoA y la homocisteína. Lo veremos más adelante por qué es importante. Pero entonces vamos a la absorción de la vitamina B12. Dijimos que venía de la proteína animal, ¿cierto? Entonces, en promedio consumimos de 5 a 10 microgramos día, 5 a 30 dependiendo de lo que consumamos. Y vamos a tener esa vitamina B12 unida a la proteína dietaria. Cuando consumimos estos alimentos, lo que vamos a tener es que se va a disociar la proteína dietaria de la vitamina B12. Pero se va a unir esa vitamina B12 posteriormente a la aptocorrina. La aptocorrina proviene de la saliva, pero también proviene de los ácidos gástricos. Esta vitamina B12 se une a la aptocorrina, pero miren que acá aparece este circulito verde que es el factor intrínseco. ¿Qué pasa con el factor intrínseco? El factor intrínseco es secretado por las células parietales del estómago, específicamente del cardias y del fondo, y posterior al paso por el intestino delgado de la unión entre la vitamina B12 y la aptocorrina, lo que va a pasar es que gracias a los jugos gástricos se va a disolver esta aptocorrina y esta vitamina B12 se va a unir al factor intrínseco. Entonces queda unido el factor intrínseco a la vitamina B12 para posteriormente a nivel del ilion terminal garantizar la absorción de esta unión de factor intrínseco más vitamina B12. ¿Por qué es importante? Porque este factor intrínseco es el marcador para que el receptor, llamado receptor QBAM, capte este combo de factor intrínseco y vitamina B12 y sea absorbido, ¿vale? Se absorbe y ya a nivel periférico la vitamina B12 se va a unir a unas proteínas transportadoras como las transcobalaminas. Pero hay tres tipos diferentes de transcobalamina. Transcobalamina 1, transcobalamina 3 y transcobalamina 2. Miren que acá los puse inverso para una consideración importante. La transcobalamina 1 y la transcobalamina 3 son similares a la aptocorrina y son el 80% de la B12 circulante. Es decir, el 80% de la vitamina B12 se une a la transcobalamina 1 y transcobalamina 3 para formar la holoaptocorrina, y la holoaptocorrina no es biológicamente activa. Entonces, el 80% de la vitamina B12 sérica no es biológicamente activa. ¿Y de dónde se derivan esas transcobalaminas 1 y 3?
de la línea granulocítica. Entonces, los granulocitos me producen estas transcobalaminas y me unen esa vitamina B12. ¿Y por qué no es biológicamente activa? Porque esta no se puede unir al receptor que hay a nivel de las células para garantizar la absorción de la vitamina B12 a nivel celular. ¿Cuál es la sustancia que identifica nuestro receptor, que se llama CD320? La transcobalamina 2. Entonces, la transcobalamina 2, que proviene principalmente del hígado, pero también del endotelio y de los hepatocitos, se va a unir a la vitamina B12 y esto constituye el 20% de la vitamina B12 circulante. Entonces esto es holotranscobalamina y esta sí es biológicamente activa porque sí se puede unir al receptor CD320 y este receptor CD320 está en todas las células del cuerpo. Sin embargo, pareciera que no es el único. Sin embargo, no sabemos cuáles son otros receptores de vitamina B12 porque personas que son knockout, modelos animales que son knockout para CD320, aún así pueden seguir absorbiendo vitamina B12 y no es una condición incompatible con la vida. Entonces pareciera que hay otras vías por las cuales se absorbe la vitamina B12, sin embargo este es el más importante. Entonces está la vitamina B12, específicamente la holotranscobalamina, es identificada por la CD320, ingresa a las células y aquí va a ser llevada a los dos procesos más importantes que son la transformación de metilmalonil-CoA en succinil-CoA y de homocisteína a metionina. Pero entonces, si vamos a hablar de déficit de vitamina B12, deberíamos entender que cada uno de estos pasos que vimos previamente en la fisiología, el consumo, la disociación por el ácido gástrico, la secreción de factor intrínseco, la unión a la aptocorrina y la absorción en el ilion terminal son fundamentales para saber qué nos puede generar déficit de vitamina B12. Entonces, así lo que vamos a tener es que el consumo dietario puede ser deficitario, por ejemplo, en pacientes que sean vegetarianos, veganos, alcohólicos o que tengan malnutrición severa. Pacientes que tengan bajos niveles de ácido gástrico, como aquellos que tienen gastritis atrófica crónica o medicamentos que afecten el pH, como los inhibidores de la bomba de protones o los anti-H2, van a generar disminución del ácido gástrico y con esa disminución del ácido gástrico no se va a permitir una disociación de la proteína dietaria de la B12 y por tanto no se permite la posterior unión a la aptocorrina ni al factor intrínseco. Pero también cuando tenemos enfermedad pancreática, no vamos a permitir que esos ácidos gástricos me disuelvan la aptocorrina y por tanto el factor intrínseco no se va a unir a la B12 y no se va a permitir la absorción. Pero también puede haber ausencia de factor intrínseco, como en pacientes que tienen anemia perniciosa o cirugía gástrica con resección del cardias o del fondo, que es donde están las células parietales. Y a pesar de que todo lo anterior esté bien, por ejemplo, si tenemos una resección del ilion terminal, una infestación parasitaria o una enfermedad inflamatoria intestinal que me afecte puntualmente el ilion terminal, tampoco voy a poder absorber de manera adecuada la vitamina B12. Pero sin embargo, las causas de vitamina B12 no terminan ahí. Tenemos otras causas importantes, como por ejemplo ciertos medicamentos. Uno de los más importantes en este contexto, principalmente por la abundancia de pacientes que consumo este medicamento, es la metformina. La metformina se ha demostrado en estudios observacionales, así como en estudios de intervención, disminuye los niveles séricos de vitamina B12 y lo vemos acá en este estudio. Este es una revisión sistemática y metaanálisis de estudios de intervención donde habían pacientes que recibían metformina comparado con pacientes que recibían placebo, y se ve que en todos estos estudios los pacientes que recibieron metformina tenían menores niveles de vitamina B12 comparado con aquellos que no recibían metformina, que estaban con placebo. A pesar de que la heterogeneidad de este estudio es importante, hay una consistencia entre los resultados en la cual en todo se muestra que los pacientes con metformina tenían menores niveles de vitamina B12. En promedio, 77 nanogramos por litro menos en aquellos pacientes que recibían vitamina B12 comparado con aquellos que recibían placebo. Pero esto no termina ahí. Este estudio es un estudio de casos y controles donde se evaluaron pacientes que recibían inhibidores de la bomba de protones o antagonistas del receptor de histamina 2, y en este escenario vemos que los pacientes que recibían inhibidores de la bomba de protones tenían más frecuentemente déficit de vitamina B12 que aquellos que no.
En promedio, 1 gramo de metformina aumenta el doble la probabilidad de tener déficit de vitamina B12. Pero hay otras condiciones que también se pueden asociar al déficit de vitamina B12. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el consumo de metformina aumenta en 2.19 el riesgo de tener deficiencia de B12, pero hay otras condiciones como acloridia, abuso de alcohol, atrofia gástrica. Pero, por ejemplo, miren acá la demencia. Y en la demencia debemos ser muy cuidadosos en el análisis, ya que es multifactorial. La deficiencia de B12 puede generar demencia, pero también lo que es importante entender es que los pacientes con demencia tienen un menor consumo de alimentos en estadios tardíos de la enfermedad, y esto también nos puede afectar desde el punto de vista nutricional, la suplencia de B12. Sin embargo, entramos a un meollo muy importante, y es diferenciar que los niveles séricos de vitamina B12 no necesariamente se asocian con la deficiencia clínica. Este es un estudio de Nature donde vemos diferentes análisis, diferentes estudios realizados en Latinoamérica con diferentes poblaciones. Mujeres embarazadas en Brasil, pacientes ancianos en Chile, población joven en Colombia, adultos en Costa Rica, Guatemala, México. Y acá tenemos concentración baja como menos de 200 nanogramos litro y concentración marginal como niveles entre 200 y 300. Y podemos ver que en promedio en estas poblaciones puede haber hasta un 40% de personas con concentración baja o marginal. Sin embargo, cuando se medían en estos pacientes que tenían concentración baja o marginal de B12, unos marcadores mucho más sensibles como lo son el ácido metilmalónico o la homocisteína, tan solo entre el 50 al 75% de estos pacientes tenían, por ejemplo, elevados los niveles de metilmalónico-A. Entonces, es muy importante que las concentraciones séricas no necesariamente están asociadas con la deficiencia clínica. Y esto tiene varias razones que vamos a ver más adelante, pero entre una de ellas está que recuerden que hablamos que el 80% de la cobalamina que se encuentra circulante es holoaptocorrina, no cobalamina. Entonces, en ese escenario está unida esa transcobalamina 1 y a transcobalamina 3 que no son biológicamente activas. Entonces, el 80% corresponde a esa holoaptocorrina. Y entonces cuando miramos los puntos de corte para deficiencia, en realidad tienen un pobre desempeño. Si utilizamos un punto de corte menor a 200 picogramos por mililitro, la sensibilidad es del 65%, sin embargo la sensibilidad es un poco más alta, del 80%. Pero cuando subimos el punto de corte, claramente aumentamos la sensibilidad, es decir, aumentamos la probabilidad de detectar enfermos como en realidad enfermos, pero disminuimos la especificidad, es decir, vamos a quedar con este punto de corte tan alto con un grupo de pacientes que no necesariamente tienen deficiencia, pero el resultado le salió positivo, ¿vale? Entonces es muy importante tener en cuenta esto cuando analicemos los niveles de vitamina B12. Y entre los muchos factores por los cuales las deficiencias de los niveles séricos de vitamina B12 no son tan precisos, es por la forma en cómo se mide. En general utilizamos mecanismos como este, que es la unión de anticuerpos y compuestos fluorescentes para medir los niveles de vitamina B12. Sin embargo, utilizamos el factor intrínseco para poder capturar esas moléculas de vitamina B12 que se encuentran circulantes. ¿Y eso en qué puede afectar? En que hay pacientes con deficiencia de vitamina B12 en los cuales la deficiencia de la vitamina B12 se debe a anticuerpos contra el factor intrínseco o contra las células parietales. Entonces son pacientes que pueden tener al momento de medir los niveles de B12 niveles muy altos, pero en realidad es porque el estudio lo que me está captando es anticuerpos contra el factor intrínseco. Entonces no necesariamente es un valor preciso. Entonces deberíamos, en los pacientes que sospechemos anemia perniciosa, medir directamente anticuerpos contra el factor intrínseco o contra las células parietales, que vamos a ver que en general tienen un muy buen desempeño en términos de especificidad y la sensibilidad es un poco mejor en este escenario. Pero si ya queremos hablar de la deficiencia clínica específicamente, deberíamos medir aquellos intermediarios que se ven afectados por la deficiencia de la vitamina. ¿Cómo qué? Como la homocisteína y el metilmalonil-CoA.
En los pacientes que hay deficiencia de B12 no vamos a poder transformar esa homocisteína en metionina y el metilmalonil-CoA en succinil-CoA, por tanto estos se van a aumentar. Pero que es muy importante tener en cuenta acá, que el metilmalonil-CoA es específico de deficiencia de vitamina B12, mientras que la homocisteína también se puede aumentar en estados de deficiencia de folato. ¿Cuál puede ser un buen punto de corte para estos intermediarios? Este es un estudio que analizó solo pacientes con deficiencia clínica de vitamina B12, bien fuera por anemia megaloblástica o por compromiso neurológico. En blanco, en círculos blancos tenemos aquellos pacientes que tenían un hematocrito disminuido y en círculos negritos aquellos que tenían un hematocrito conservado. Pero vemos que en general existe una buena correlación entre los niveles de metilmalonil-CoA y la deficiencia de B12 en estas poblaciones, y un muy buen punto de corte es un metilmalonil-CoA por encima de 500, que se encontraba en el 98% de los pacientes con deficiencia clínica, mientras que una homocisteína por encima de 1000 se encontraba una homocisteína por encima de 1000 en el 86% de los pacientes. ¿Y qué debemos buscar cuando nos encontramos ante un paciente con deficiencia de vitamina B12? Pues lo primero es que a nivel del compromiso neurológico, el compromiso neurológico se puede presentar con o sin compromiso hematológico. No es necesario que estén concomitantes. El compromiso neurológico se puede presentar a pesar de que no haya presencia de compromiso hematológico. ¿Y qué es lo que va a afectar principalmente la deficiencia de B12 a nivel neurológico? La mielina. Entonces es un estado de desmielinización donde se afecta principalmente, pues podemos hablar de una mieloneuropatía, y va a haber una alteración de las columnas posteriores de la médula. Entonces va a haber una alteración en la propiocepción, una alteración en la vibración, porque recordemos que esas fibras son encargadas de la propiocepción, de la vibración, pero también puede haber compromiso motor, debilidad de las extremidades, parestesia, hiporreflexia, y característicamente estos pacientes pueden tener un Romberg positivo. Y acá lo vemos, la mielina se tintura de morado, y este es un paciente que tiene esta degeneración asociada al déficit de vitamina B12, donde vamos a ver entonces acá la pérdida de la mielina en los cordones posteriores. Y a nivel hematológico, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una anemia megaloblástica, es decir, una anemia de volúmenes altos, en la cual en general va a haber un volumen corpuscular medio por encima de 110 a 115, con neutrófilos hipersegmentados, en los que puede haber también neutropenia, trombocitopenia, pancitopenia, pero que al estudio de la médula ósea va a haber una médula ósea hipercelular, y pueden haber inclusive marcadores de hemólisis positivos. Estos pacientes pueden hacer una anemia hemolítica por el tamaño tan grande de las células sanguíneas que pueden llevar a la hemólisis, y estos pacientes, cuando hacen estados hemolíticos, característicamente tienen unas bilirrubinas muy elevadas y pueden tener un color inclusive más verdoso que amarillo asociado a la hemólisis. Y característicamente lo que vamos a ver son estos neutrófilos hipersegmentados. Y entonces, ¿cómo reponemos la vitamina B12 en el escenario de déficit clínico? Característicamente lo sabemos hacer a nivel intramuscular, en el cual ponemos 1000 microgramos diarios por una semana, para posteriormente pasar a 1000 microgramos cada semana, por cada 4 a 8 semanas, y pues dependiendo del origen que me llevó al déficit de vitamina B12, como por ejemplo si es un paciente con anemia perniciosa, lo que vamos a tener es una administración de 1000 microgramos mensual de por vida. Y es por eso que tenemos que tener muy claro cuál fue la causa que me llevó a mi paciente a la deficiencia clínica, porque si es un paciente, por ejemplo, vegano, vegetariano, que desea cambiar sus hábitos alimentarios, pues no tendríamos que hacer una suplencia de por vida. Pero si es un paciente que tiene anemia perniciosa, y por eso es importante la evaluación de los anticuerpos contra el factor intrínseco, contra las células parietales, debemos hacer la administración de por vida. Esto es lo usual, que lo hagamos intramuscular. Sin embargo, también podemos hacer administración oral de vitamina B12. Y ustedes me van a decir, bueno, pero eso es solo en ciertos escenarios. No, en realidad en los pacientes que tienen anemia perniciosa también podemos hacer administración oral de la vitamina B12. ¿Por qué? Porque en general entre 0.5 a 4% de la vitamina B12 tiene absorción pasiva y no requiere del factor intrínseco. Entonces, si administramos dosis tan altas como 2000 microgramos cada día por vía oral o 1000 microgramos cada día en los pacientes que tienen compromiso leve, entre el 0.5 al 4% de esto es suficiente para suplir las necesidades diarias, que son entre 1
a 2.5 microgramos. Entonces recuerden que también se puede hacer administración oral. ¿Cuál es la evidencia que tiene la administración oral? Este es un estudio de Cochrane que evaluó 3 estudios clínicos aleatorizados donde se evidenció que no hay diferencias en alcanzar unos niveles séricos adecuados al cuarto mes con la administración oral comparado con la administración intramuscular de la vitamina B12. Ese es el escenario para deficiencia de vitamina B12. Pero ¿qué pasa con la hipervitaminosis? ¿Importa que un paciente tenga la vitamina B12 muy alta o no es importante? Van a haber 4 escenarios frecuentes en los cuales va a haber hipervitaminosis. La más frecuente en general es la administración exógena. En nuestro medio es frecuente que los pacientes se apliquen complejo B para dolores musculares o por múltiples creencias populares. Entonces, siempre debemos buscar si este paciente tiene suplementos vitamínicos o se ha administrado parenteralmente vitamina B12, porque probablemente esa sería la causa y no hay que hacer nada más. Sencillamente está repletado sus niveles de vitamina B12, eso no le va a generar ningún problema. El problema con la vitamina B12 no es que me genere enfermedad los niveles altos, sino que los niveles altos pueden ser reflejo de otra cosa. En este caso de la administración exógena, sabemos que fue por la administración exógena y no hay que hacer nada más. Sin embargo, podemos tener otros escenarios. Por ejemplo, la mayoría de los niveles de B12 se depositan. El reservorio de vitamina B12 es el hígado. Entonces, cuando tenemos un paciente con daño hepático agudo, como hepatitis aguda, cirrosis o tumores hepáticos, podemos tener aumento de los niveles de B12 por la liberación desde su reservorio. Pero también podemos tener pacientes que tengan ciertos incrementos en las transcobalaminas, principalmente en la transcobalamina 3, como resultado de aumento de la actividad de la línea granulocítica, como en enfermedades autoinmunes, en enfermedad hematológica o en ciertos tumores gastrointestinales. Y por último, también podemos tener falta de aclaramiento. Entonces, pacientes con lesión renal aguda o enfermedad renal crónica pueden tener hipervitaminosis asociada. Pero desglosemos un poquito más el conocimiento en este aspecto para ver qué tenemos que hacer puntualmente ante el escenario de la hipervitaminosis. Esta es una asociación muy importante, vitamina B12 y malignidad. ¿Y este estudio qué hizo? Tomó 344 pacientes que tenían niveles de B12 por encima de 1000 nanogramos por litro. De esos, 144 pacientes eran pacientes que tenían 2 mediciones de B12 por encima de 1000 nanogramos por litro. Y 200 eran pacientes que solo habían tenido una medición por encima de 1000. Acá NN corresponde a los pacientes del grupo control, aquellos que tenían que eran 344 pacientes en total, que tenían niveles de B12 por debajo de 1000. EN eran pacientes que tuvieron solo una medición de B12 por encima de 1000 y EE son pacientes que tenían 2 mediciones por encima de 1000. ¿Y cuál fue el comportamiento? Vemos que los pacientes que tuvieron niveles normales de B12 o niveles altos solo una vez no tenían una diferencia importante en la sobrevida libre de cáncer. Pero cuando vemos pacientes con niveles de B12 persistentemente elevados, vemos como hasta el 30% de estos pacientes a 60 meses tenían incidencia alta de cáncer, muy diferente con respecto a los grupos de pacientes con niveles de B12 normal. Es decir, niveles de B12 persistentemente elevados se asocian con mayor incidencia de cáncer. ¿Y qué tipo de cáncer específicamente? Entonces acá tenemos un estudio en Dinamarca que evaluó pacientes sin diagnóstico de cáncer y que no estaban recibiendo suplementación de vitamina B12. 300.000 pacientes y vieron cuál fue la probabilidad de desarrollar cáncer a lo largo del estudio dependiendo del nivel de vitamina B12 que tenían estos pacientes. Entonces acá tenemos en pacientes que tenían niveles de B12 entre 200 y 600 la incidencia total a menos de un año y a más de un año, pero cuando aumentan los niveles de B12 vemos que aumenta también la incidencia a 7.8 y miren lo que pasa con niveles de B12 mayor de 800. La incidencia de cáncer aumenta de manera significativa comparado con aquellos que no tenían los niveles elevados. Y si lo miramos específicamente para cáncer hematológico, vemos exactamente el mismo comportamiento. Y miren pacientes a menos de un año con niveles de más de 800 picomoles por litro, vemos una incidencia aumentada significativamente de cáncer comparado con aquellos que no tienen los niveles aumentados. Entonces es un buen predictor para cáncer hematológico. Miremoslo acá desglosado por los tipos de cáncer. Entonces, tenemos acá la incidencia
en pacientes que tenían más de 800 picogramos por litro, picomoles por litro, perdón, de vitamina B12. ¿En qué tipos de cáncer más frecuentemente se ve este aumento de la vitamina B12? En la leucemia mieloide, claro, dijimos que se aumentaba la transcobalamina 3, resultado de los leucocitos circulantes, pero también lo vemos en los tumores hepáticos, en los tumores gástricos y en el mieloma múltiple. Entonces, ojo, esto probablemente es todo lo que tenemos que tener como alertas cuando tengamos pacientes con niveles significativamente elevados de vitamina B12. Pero también hay otras condiciones hematológicas que me pueden aumentar los niveles de B12, como la policitemia vera, el síndrome mielodisplásico, las leucemias agudas y, muy importante, los síndromes eosinofílicos. Entonces, tengo un paciente enfrente, tiene unos niveles de B12 por encima de 800 picogramos por mililitro. ¿Qué debo hacer? Lo primero que debo mirar es si tiene una adecuada función renal y una adecuada función hepática. Es decir, si no es un problema en el reservorio o en el aclaramiento, o si el paciente no está suministrándose vitamina B12, bien sea por multivitamínicos o por vía parenteral. Si no hay ninguna de estas dos condiciones, debería evaluar si hay la presencia de un déficit funcional. Entonces debería buscar niveles de homocisteína y de ácido metilmalónico, a ver si esto probablemente está asociado a un déficit funcional a pesar de la hipervitaminosis. Debería buscar patología autoinmunes. Mi paciente tiene los niveles en más de 800, pero es que tiene un lupus eritematoso sistémico o una artritis reumatoide muy activa, puede ser asociado a esto. Pero si no tengo tampoco esto o no considero que se deba a la actividad de la patología autoinmune, debería buscar neoplasias sólidas y patología hematológica. ¿Cuáles son entonces los mensajes para llevar a casa? Los niveles de B12 no necesariamente reflejan el estado de suplencia funcional. Deberíamos buscar un poquito más allá, mirar esos niveles de anticuerpos contra el factor intrínseco, contra las células parietales, o mirar los niveles de homocisteína, de ácido metilmalónico en el paciente que tenga un cuadro clínico consistente con deficiencia. Tratar de manera oportuna la deficiencia y prevenir la recaída, dependiendo de la etiología, y los niveles elevados de vitamina B12 deben prender las alarmas para hacer una búsqueda activa de la etiología asociada con la deficiencia de vitamina B12. Síganme acompañando en este proyecto. Somos Medical Cruz.